Ahora sí. Ahora. Bueno, pues ya se queda punto, ¿eh? Y ya se salió. Bien, ¿no? Ese. Ok. Guardián, perdona un poquito con el retraso, pero teníamos unos problemillas para compartir la presentación. Bueno, como ya me imagino que muchos de vosotros sabréis, hoy han sido publicadas en el Boletín Oficial de Navarra un par de convocatorias del Servicio de Transición Energética. Una de ellas, la que vamos a hablar hoy, es las ayudas para la implementación de actuaciones de descarbonización en el sector industrial 2025. Y luego, asimismo, también se ha publicado la de ayudas para la descarbonización del sector residencial, que tenemos el webinar también mañana 4 de febrero a la 1 de la tarde. Entonces, durante este mes de enero y a principios de febrero hemos estado, se han publicado desde el Servicio de Transición Energética hasta un total de 8 convocatorias de ayudas en el Boletín Oficial de Navarra que hemos tramitado de manera anticipadamente, de las cuales las 6 primeras de ellas ya hemos hecho los webinares. Está el periodo de apertura de presentación de solicitudes y demás, ¿no? Y ahora pues vamos a presentar la descarbonización del sector residencial, perdón, del sector industrial. Bueno, estoy aquí por parte del Servicio de Transición Energética. Estamos mi compañero Fermín Astiz y yo, Óscar Fernández. La dinámica de la sesión de hoy es, en primer lugar, vamos a hacer la presentación de las convocatorias a través de esta presentación, informaros que la sesión de hoy está siendo grabada. Al final de la sesión compartiremos a la dirección de correo electrónico en el que habéis hecho las inscripciones, tanto la presentación como la grabación de la jornada. Como veis aquí, en principio también está disponible la dirección de nuestro correo electrónico y el teléfono de contacto del Servicio de Transición Energética, para que cualquier duda, en principio, que pueda surgir posteriormente al webinar de hoy nos la podéis tramitar, ¿no? En principio, preferentemente hacerlo de manera escrita, vía por correo electrónico. Podéis pasarnos vuestro teléfono de contacto y nosotros, en principio, una necesidad, si podemos responder vía correo electrónico, bien, y si hace falta una llamada adicional, nosotros nos podremos en contacto con vosotros. Para los que no sepáis de que es la primera webinar que estáis con nosotros, ahora tenemos la presentación de la convocatoria de ayudas y luego al final abriremos un turno de ruegos y preguntas relacionados con la convocatoria de hoy, ¿no? Estas ruegos y preguntas, por favor, ir anotándolas en el chat del webinar, y luego al final de la sesión pues iremos respondiendo una a una, ¿vale? Bueno, como podéis ver, ¿no? En la presentación de hoy estamos en la convocatoria de descarbonización del sector residencial. Primero vamos a hablar de algunas diapositivas un poquito introductorias, ¿no? De la importancia y de la estrategia energética europea para la descarbonización del sector industrial. Lo primero de ellos es que la Unión Europea es el primer continente que tiene una estrategia para alcanzar la neutralidad climática respecto a las emisiones de CO2 al año 2050. Me imagino que todos vosotros conoceréis el inicio del acuerdo de la COP, del Acuerdo de París de 2015, en el que a nivel global se alcanzó unos compromisos de reducir las emisiones GEI de gases de efecto invernadero para mantener el incremento de temperatura media global por debajo de los 2 grados, ¿no? En principio, pues esa estrategia de descarbonización en Europa va alineado para conseguir, ¿no? esta limitación de temperatura, de ampliación de temperatura, ¿no? Aquí en la Unión Europea pues nos encontramos primero con el Green Deal o Pacto Verde, ¿no? Tanto en temas de clima, energía, transporte y fiscalidad, que el objetivo es reducir las emisiones netas de GEI en al menos un 55% de aquí a 2030. A su vez, en principio, está el paquete legislativo, o sea, el Fit for 55 Package,
que es una revisión legislativa para alcanzar este compromiso de una reducción de 55% a 2030. Hay una serie de directivas europeas que se están aprobando en los últimos años en este sentido, ¿no? Y luego, por último, un sistema es el Repower EU, que trata de reducir la dependencia de combustibles fósiles. Todos es conocidos, ¿no? Sobre todo desde la guerra de Ucrania, ¿no? Y la grave crisis energética, ¿no? Que ha impactado mucho en los precios de los suministros, ¿no? En principio, pues necesitamos en Europa, sobre todo, que no tenemos recursos por combustibles fósiles de una manera, y luego por al final por las emisiones que implican estos combustibles fósiles, pues adoptar políticas de eficiencia energética y de sustitución de combustibles fósiles por energías renovables, garantizando la seguridad de suministro, almacenamiento, la diversificación de los suministros, etcétera, ¿no? Haciendo hincapié especialmente a la reducción de los combustibles fósiles rusos. Bueno, aquí en el Green Deal, en principio, pues hay una serie de objetivos específicos y en concreto uno de ellos trata de la movilización de inversiones en la industria, ¿no? Para alcanzar la descarbonización en la misma. Bueno, el Fit for 55 Package, pues hay que alcanzar también esta descarbonización industrial en el año 2050. Y luego, en principio, dentro de Repower Europea, pues había que tener en cuenta sobre todo las líneas 3, 4 y 6, ¿no? La aceleración del hidrógeno, biometano, inversiones de infraestructuras de la electricidad. Sí. Ahora vamos a pasar a cuál es el contexto que tenemos aquí en Navarra. En principio, nosotros también desde el Servicio de Transición Energética elaboramos los balances energéticos de Navarra. Esto lo hacemos anualmente con un año de calaje, o sea, a finales de año, en diciembre, presentamos los balances energéticos de 2023 y a finales de este año presentaremos los del año pasado, del 2024. Entonces, como veis, en principio tenemos dos diagramas de quesitos. El primero de ellos es cómo se distribuye el consumo de energía final por tipo de tecnología. Es subrayado, en principio, aquellas de combustibles fósiles que tienen impacto en la industria. Como veis, por una parte estaría el tema de petróleos y derivados, ¿no? Pues, por ejemplo, el tema de gasóleos, GLPs, etcétera, que supone un 43%, el gas natural un 24% y luego el carbón y coques, que ese 4% es íntegro de la industria, ¿no? Entonces, a su vez, pues podemos, echando cuentas, ¿no? Pues el 43, 24, 23, el 77, bueno, 28, 29, 71% de la energía viene derivada de combustibles fósiles y en el sector residencial pues tiene un impacto bastante importante. Luego, ¿cómo se consume esta energía final por sectores en Navarra? Pues tiene un par de sectores que prácticamente se llevan un tercio del consumo de energía en Navarra, que es el de transporte y el de industria, y el resto tiene menor peso específico en el doméstico, comercio, servicios, agricultura y administración y servicios públicos. Como vemos, esta convocatoria está relacionada con la descarbonización del sector industrial, que es el segundo de los quesitos que tenemos aquí, haciendo balances tanto a nivel estatal como con otras comunidades autónomas, especialmente hay en otras, sobre todo que están en el Levante y demás, que tienen un mayor impacto en el sector doméstico y comercio y servicios, pues porque al final la actividad económica vinculada al turismo es mucho más grande, pero en nuestra comunidad autónoma el sector industrial tiene un peso bastante relevante. De cara a las legislaciones que podemos encontrar, la primera de ellas es la Directiva Relativa a la Eficiencia Energética del año 2023. En esta Directiva Europea de Eficiencia Energética se impone una reducción de consumo energética final de al menos 11,7% para 2030. Luego, asimismo, nosotros tenemos una ley foral propia de cambio climático y transición energética, que es la 420/2022, del 22 de marzo, y asimismo, de cara a esta ley, tenemos una estrategia definida del Plan Energético de Navarra en 2030, que comenzamos con él en el año
2018. Ahora estamos llevando un proceso de actualización y en este plan energético se establecen una serie de metas y objetivos por cada uno de los pilares. El pilar uno del plan energético es el de eficiencia energética y descarbonización, y luego dentro de este pilar, en principio, bueno, pues tiene unas metas de los distintos sectores, ¿no? Entre ellos el consumo de energía final del sector industrial. Hay unos objetivos de una reducción de ese consumo de energía final del 16% a final del periodo, ¿no? De 2030. Esta convocatoria, una de las principales novedades es que si bien el año pasado tuvimos esta convocatoria y era una convocatoria con un horizonte temporal anual, esta convocatoria tiene un horizonte temporal bianual. Entonces, ahora hoy se ha sido publicada la convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra. Hay un par de meses para presentación de solicitudes hasta el 3 de abril de 2025, y luego asimismo hay un presupuesto para el ejercicio 2025 de 2,5 millones de euros y otro presupuesto para el 2026 de 1 millón de euros. Estas dos bolsas hay que tener en cuenta que son estancas, o sea que el dinero disponible en el año 2025 se tiene que ejecutar en el año 2025 y el del 2026 en el 2026. Posteriormente hablaremos del horizonte temporal de las actuaciones, pero si existe la posibilidad de que para una misma medida pedir dinero para 2025 y para 2026, a tener en cuenta que la parte de 2025, si no se ha gastado, se perdería. Como el nombre de la convocatoria indica, la descarbonización de la industria, pues las beneficiarias tienen que ser empresas del sector industrial con unos determinados escenarios específicos que se concretan en la propia convocatoria. Luego, esta convocatoria, en principio, por estar destinada a empresas, se tiene que acoger a unos determinados regímenes de ayuda específicos. En el caso concreto de nuestra convocatoria sería el Reglamento de Sección 651 y el Reglamento Minimis General. ¿Esto por qué es? Porque de cara a Europa, valorar si las ayudas que recibe una empresa se consideran ayudas de Estado o no se consideran ayudas de Estado, tienen que estar relacionadas y cumplir unos determinados reglamentos. En principio, por un lado tenemos el Reglamento General de Minimis, que es el 2023/2831. Entonces, una de las ventajas que tiene este reglamento es que no tiene carácter incentivador. En nuestras convocatorias, para aquellas actuaciones que estén vinculadas a este régimen, las actuaciones serán desde el 1 de enero de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2025 y 15 de septiembre de 2026, según las actuaciones se vayan a acabar en el 25 o en el 26. Y luego, asimismo, tienen un mismo porcentaje de intensidad de ayudas independientemente del tamaño de la empresa, que sea pequeña, mediana y grande. El inconveniente que tiene por contra es que no se puede recibir una misma empresa concesiones de más de 300.000 euros en un periodo de 3 años a mirar desde el momento de la concesión. Entonces, si hay determinadas empresas que hayan recibido en estos 3 años un importe de menos de 300.000 euros, imagínate, imagínate que se han recibido 200.000 euros, pues en la convocatoria de este año pues, se podría conceder hasta 100.000 euros cuando los importes de la convocatoria que veremos luego son superiores. Y luego, si al final ya tienen cubierto completo el régimen de minimis, no podían ir al régimen de minimis y tendría que ir al reglamento del 651. Esto es muy importante porque en función de si vas a un régimen o a otro, tienes unas condiciones distintas. A la hora de hacer la solicitud, tenéis que elegir en principio si vais por el reglamento de minimis general o por el reglamento de sección de 651. Y luego, en relación del 651,
el tema es que tiene que tener efecto incentivado, o sea que no podéis empezar a realizar una actuación previamente a haber realizado la solicitud de la ayuda. Ese es el principal inconveniente. Y luego al final lo que os he comentado de las ayudas. En este régimen, las grandes empresas tienen un límite de ayudas inferior que las medianas y que las pequeñas. Lo veremos luego, ¿vale? Y luego también en esta convocatoria se financian inversiones en renovables, inversiones en renovables de fotovoltaica e inversiones de eficiencia energética. Las inversiones de renovables entra todo como gasto elegible, y luego en las inversiones que van por eficiencia energética hay que hacer una comparación entre lo que te costaría a día de hoy una instalación que la tenéis en vuestra empresa y lo que costaría una instalación más eficiente. Y aplicaría la diferencia, ¿vale? Una de las ventajas que tiene, que siempre que se cumplan las intensidades de ayuda que hemos comentado, dependiente del tamaño de empresa, no existe este límite de los 300.000 euros que hemos comentado, ¿no? Sino los que marque la propia convocatoria, ¿no? No tienes que mirar para atrás, que si has tenido otras ayudas en otros años, hasta 300.000 euros en el mínimo general. Entonces, en la siguiente diapositiva voy a pasar la palabra a mi compañero Fermín Astiz, que comentará cuáles son las actuaciones subvencionales. En esta convocatoria, por una parte, se subvencionan actuaciones en eficiencia energética que a su vez se desglosaría en inversiones en sustitución o mejora de equipos e instalaciones que reduzcan el consumo de energía final y las emisiones de CO2, y por otra parte, la implantación o mejora de sistemas de gestión energética que reduzcan el consumo de energía final y las emisiones de CO2. En el primer punto de sustitución o mejoras, subrayar que siempre tiene que haber un cambio. Se tiene que quitar algo existente y poner algo que es más eficiente. Mientras que los sistemas de gestión energética, pues puede ser subvencionable la propia implantación y que no sustituya a nada en concreto. Y por otro lado, también se subvencionan implantación de instalaciones de generación de electricidad de tecnología fotovoltaica, siempre destinadas al autoconsumo. Una pregunta frecuente de esta convocatoria es si se subvencionaría la implantación de sistemas de almacenamiento en una instalación existente. La respuesta es que sí. A la hora de hacer la solicitud, por un lado hay que elegir en qué reglamento de ayudas acoger la solicitud, que es lo que ha explicado Óscar, y por otro lado hay que elegir el horizonte temporal de la actuación. Los tres tipos de actuación son independientes de cuál va a ser la actuación, es decir, tanto para inversiones de eficiencia energética como para inversiones en autoconsumo, se puede elegir el tipo 1, el tipo 2 o el tipo 3. Esto, las consecuencias que tiene es para la bolsa de dinero de qué año se solicita la ayuda y los plazos temporales que veis en pantalla. En el caso de hacer la solicitud dentro del tipo 1, sería hacer una solicitud de ayudas como si fuera una convocatoria anual. Es decir, la concesión y el hipotético abono iría contra el presupuesto que hemos visto del 2025, y para ello toda la actuación debería estar ejecutada y justificada con fecha límite el 30 de septiembre de 2025. Esto supone que todas las facturas, todos los pagos y toda la legalización de las instalaciones, de las objeto de la inversión, estén hechas con esa fecha tope. Por otro lado, tenemos las actuaciones tipo 2, en las cuales miramos al 2026. Es decir,
La concesión y el hipotético abono sería contra el presupuesto que hemos visto del 2026. Y el fin de plazo de ejecución, es decir, facturas, pagos y legalizaciones, como la presentación de la documentación justificativa, tendrían la fecha tope el 15 de septiembre de 2026. Por último, tenemos las actuaciones del tipo 3, que sería un híbrido. Sería un horizonte temporal del 2026, pero se solicita un abono parcial contra el presupuesto del 2025. Esto quiere decir, a la hora de hacer la solicitud, habría que indicar qué porcentaje de la inversión, es decir, qué porcentaje de la ayuda se desea recibir en 2025 y cuál en 2026. En el caso de que la ayuda tuviera concesión, habría un primer hito de justificación parcial del 30 de septiembre del 2025, fecha para la cual habría que presentar una justificación parcial con pues una memoria de cómo van las actuaciones para esa fecha y las facturas y justificantes de pago de esa primera fase. Y posteriormente, con fecha límite 15 de septiembre de 2026, habría que hacer la justificación final. Como ha dicho Óscar, las bolsas de dinero son estancas. Si al hacer la solicitud, pongo un ejemplo, se pide ayuda para un tipo 3 y se indica que se desea recibir el 30% de la ayuda en 2025, se adquiere un compromiso de ejecutar y justificar ese 30% en 2025. Si no se cumple, se perdería esa parte de ayuda. Sí que se podría seguir optando al 70% restante de 2026, pero el compromiso es firme, es decir, estás obligada a ejecutar y justificar esa parte en el 25 para no perderla. Lo dicho, la solicitante es quien elige a qué tipología de actuación acogerse. Podría darse el caso de que no existiera crédito disponible para atender la solicitud en la tipología seleccionada y que sí que existiera crédito en otra de las tipologías. Para ello, damos la opción en el formulario de solicitud de indicar que si, por ejemplo, tú pides ayuda para el tipo 1, en el caso de que cuando llegara tu solicitud no hubiera para el tipo 1, pero sí que hubiera para el tipo 2, elegir si se desea pues cambiar de tipología y optar a la tipo 2. Estas ayudas son por concurrencia competitiva. Entonces me refiero a que como se reparte el dinero por orden de puntuación, podría darse el caso de que pues una de las tipologías viera agotada su presupuesto y siguiera hubiendo para la otra tipología. Ahora vemos los porcentajes de ayuda para actuaciones de eficiencia energética. Como ha dicho Óscar, aquí entra en juego el reglamento de ayudas que se ha seleccionado al hacer la solicitud. En el caso de actuaciones encuadradas en el régimen de minimis, independientemente del tamaño de la empresa, el porcentaje de ayuda es el 50% del gasto subvencionable, hasta un máximo de ayuda de 300.000 euros o hasta que se llena el cupo de los minimis que hemos comentado antes. Si una empresa ya tuviera otros 200.000 euros cubiertos de minimis de otras convocatorias, pues el máximo de ayuda que podría recibir serían 100.000 euros. Mientras que aquellas solicitudes acogidas al régimen de reglamento 651, el porcentaje de ayuda varía en función del tamaño de empresa y la cuantía máxima son 300.000 euros, pero solo en esta convocatoria sin mirar otras convocatorias. En el caso de actuaciones en autoconsumo,
Para ayudas acogidas a régimen de minimis, el porcentaje de ayuda es el 25% del gasto subvencionable hasta un máximo de ayuda de 200.000 euros o hasta el tope de minimis. Aquí es diferente, es decir, aunque el tope de minimis sea 300.000, aquí lo máximo que se puede recibir en esta convocatoria son 200.000, que podrían ser menos en el caso de que el reglamento de minimis limitara este máximo. Por otro lado, si las ayudas están acogidas al régimen del reglamento 651, los porcentajes de ayuda varían entre el 25 y el 15 del porcentaje en función del tamaño de empresa hasta un máximo también de 200.000 euros. Como he dicho, esta convocatoria se resuelve por el procedimiento de concurrencia competitiva. Es decir, hay unos criterios de valoración que son los que aparecen en pantalla. Una vez finalizado el periodo de solicitudes, se evalúan todas las solicitudes y se hacen las concesiones partiendo de las solicitudes con mayor puntuación hacia las de menor puntuación hasta que se termina el presupuesto. Como veis, se favorecen las actuaciones en eficiencia energética, que pueden alcanzar un máximo de 80 puntos en el criterio del ratio energético económico, es decir, cuánta energía se va a ahorrar en relación a la inversión realizada. Por otro lado, las instalaciones de autoconsumo tienen otro ratio diferente, que es la relación entre potencia pico instalada y la inversión elegible, y en este caso el máximo de puntuación serán 10 puntos. La inclusión de generación térmica renovable en actuaciones de eficiencia energética y la inclusión de almacenamiento térmico en actuaciones de eficiencia energética tienen 5 puntos, mientras que aquellas actuaciones de autoconsumo que incluyan almacenamiento también tendrán 5 puntos. Respecto a lo que he comentado antes de la pregunta frecuente sobre si una instalación de almacenamiento o una inversión en almacenamiento o una instalación ya existente sería subvencionable, habría que tener en cuenta que sí sería subvencionable, pero en el ratio tendría 0 puntos. Tendría esos 5 puntos que vemos del almacenamiento. Y por último, hay 10 puntos correspondientes al reto demográfico, que es que las actuaciones se realicen en municipios de menos de 5.000 habitantes. Es una lista que facilita el IDAE, está en su página web, en la que se pueden ver si los municipios están dentro de esa lista del llamado reto demográfico. Comentar que esta convocatoria de ayudas es incompatible con cualquier otra convocatoria de ayudas, vengan de donde vengan esos fondos, mientras que las inversiones en autoconsumo sí que serían compatibles con las deducciones fiscales porque estas no tienen la consideración de subvenciones. Para poder optar a estas deducciones fiscales, comentar que una vez que estuviera puesta en marcha la instalación, habría que solicitar un informe acreditativo a través del enlace que tendréis disponible en esta diapositiva y emitimos un informe que dice a qué deducción fiscal se tiene derecho y posteriormente eso se presenta en Hacienda a la hora de hacer la declaración del impuesto de sociedades del ejercicio correspondiente a la puesta en marcha de la instalación. Esto ha sido todo. En esta última diapositiva también tenéis el enlace a la ficha desde la cual a partir de mañana podrán realizarse las solicitudes. Comentar que es importante al hacer la solicitud, hacerla completa, presentar todos los documentos que se solicitan porque la ausencia de alguno de los documentos invalida la solicitud. Eso no es subsanable. Y ahí veis también la dirección de correo y el teléfono al que podréis dirigir futuras consultas
como ha dicho Óscar, por favor, primero por escrito y luego podríamos ver si es necesario la atención telefónica. Y ahora vamos a... Dejamos de compartir, Sí. para ver las preguntas vía chat. Respecto a los gastos subvencionables, si el leasing o el renting entrarían como costes subvencionables, no se contempla, se contempla la adquisición directa. Parece que no llegan más preguntas. Nos preguntan cómo calcular el ratio energético económico al sustituir una caldera de gas que supone un ahorro del 20% en el consumo. Pues como... A ver, pues en principio, por un lado, está el ahorro en TEP del consumo energético y por otro lado está los gastos de la inversión. Entonces es un cociente entre ellos. Hay que hacer el equivalente, o sea, hay que justificar de alguna manera cuál es el consumo actual que tenéis en vuestro proceso productivo, cuál, como esa caldera de gas, ¿no? Parece. Entonces, luego calcular cuál va a ser el nuevo consumo, entonces se saca la diferencia y en función de pues, lo que ha costado, de los gastos que os va a costar implementar las medidas, se hace un cociente. Sí, el cociente es a partir de toneladas equivalentes de petróleo. Entonces hay que pues calcular cuánto se consume, cuál es la foto actual, cuánto es el consumo actual, cuál es la previsión del consumo futuro y la resta pues será el ahorro. Sí, vosotros en principio, bueno, pues sí, pues, nos podéis pasar también el cálculo del ahorro en kilovatios hora o megavatios hora y luego nosotros lo trasladaríamos a TEP, ¿eh? No habría problema. Nos preguntan dónde puede consultarse el importe disponible de Minimis. En la página web de la Base de Datos Nacional de Subvenciones hay un apartado que permite emitir un certificado, o sea, que la propia empresa puede obtener un certificado que le dice cuántas ayudas de Minimis ha recibido. La Base de Datos Nacional de Subvenciones es pues como su nombre indica, una base de datos donde se puede consultar una empresa cuántas ayudas ha recibido a nivel estatal. Entonces, pues se puede mirar ahí. Sí, están, en principio tienen que estar publicadas todas las ayudas que vengan de organismos del Estado, de las comunidades autónomas e incluso entidades locales. Y luego también, pues, las que vayan por el reglamento de sección, las que vayan por reglamento minimis general, otros reglamentos de minimis, se puede buscar en principio y, bueno, pues al final. Entonces, el propio solicitante puede obtener su propio certificado y nosotros, en principio, como Servicio de Transición Energética, también podemos comprobar los datos, ¿eh? Nos preguntan si estas ayudas tendrían validez para instalaciones ya en funcionamiento. Como hemos dicho, todas las actuaciones en el caso del 651 tienen un carácter incentivador, es decir, hay que poner en marcha todo, todos los pedidos, todos los pagos, todas las facturas con posterioridad a la solicitud y en el caso de Minimis el periodo de ejecución empieza el 1 de enero. Entonces, si fuera anterior al 1 de enero de 2025, no sería subvencionable. Y también preguntan si tendría validez para instalaciones para las que ya se ha pedido ayuda, pero esta no ha sido realizada. Pues lo mismo que antes. Reglamento 651, carácter incentivador. Reglamento de minimis a partir del 1 de enero. Sí. Que se haya pedido ayuda, no hay problema, solo que... Había que renunciar, ¿eh?
habría que renunciar una vez se ha obtenido esta ayuda, es decir, Sí. se pueden tener activas las dos solicitudes en ambas convocatorias, pero una vez que es beneficiaria de nuestra convocatoria o de otra, pues habría que renunciar a la otra. Sí, podéis compartir la presentación, sí, lo hemos dicho al inicio de la jornada, pero tanto la grabación de la sesión como el propio PowerPoint, eso os facilitará la edición de correo electrónico al que habéis hecho la inscripción al webinar de hoy. ¿Hay algún límite de potencia respecto al almacenamiento de instalación fotográfica? No, no hay ningún límite. El único límite son el tema del importe. O sea, para instalaciones fotovoltaicas creo que había un límite hasta 200.000 euros, tanto para fotovoltaica más almacenamiento o almacenamiento, y ese sería el límite. Preguntan, en caso de que las prestaciones del sistema a sustituir sean menores de la que se va a instalar, ¿cómo se calcularía el ratio ahorro-inversión? Habría que hacer una proporción. Es decir, aquí no se subvenciona un aumento de la capacidad productiva. Sí. Entonces habría que hacer una proporción. Sí, esto, bueno, va alineando también como la convocatoria que también gestionábamos, gestionamos en el servicio, pero ya cerró la ventanilla a 30 de junio del año pasado, de la eficiencia energética y pymes, con fondos que gestionamos desde nuestro servicio, pero eran fondos de Madrid. Y en esa, en principio, obviamente, cuando hay un aumento de producción, como ha comentado Fermín, pues hay que ir a parte proporcional, o sea, instalaciones similares. O sea, si ahora antes tenías una capacidad productiva pues de 20.000 bienes al día y ahora tienes un 50% superior, pues había que porratearlo en este sentido, ¿no? Por lo amplio que es el tipo de actuación que se puede subvencionar, no hemos puesto una fórmula concreta de cómo se justifica. Es decir, podéis justificar como lo consideréis conveniente siempre y cuando esté lo suficientemente claro. Eso es lo importante, que a la hora de decir, de desarrollar cuál es el cálculo de ese ahorro energético, pues esté escrito de manera clara. Si no está claro, pues pediremos que lo corrijáis. A ver. Parece que no llegan más consultas a través de vía chat. Bueno, recordar en principio que la fecha de publicación en el Boletín Oficial de Navarra ha sido hoy, entonces hay 2 meses a partir de mañana para la presentación de solicitudes hasta 3 de abril de este año 2025. Y luego, pues que cualquier solicitud de ayudas, en principio, que tenéis ciertas consultas sobre la convocatoria, pues la podéis hacer a través de la dirección de correo electrónico que os facilitamos en la presentación y va a poner también mi compañero Fermín en el chat. Y luego yo creo que también va a poner también la propia URL de la ficha web en donde tenéis que hacer la presentación de las solicitudes. Creo que habéis llegado a una pregunta también. Sí. Nos dicen a plantillas de memoria técnica de solicitud si se van a subir a la ficha de ayudas. La memoria de la solicitud es una memoria descriptiva que tiene que incluir los apartados que aparecen en las bases, que es una descripción técnica de la situación actual y un reportaje fotográfico de la misma, y en función del tipo de la actuación a realizar, de si es eficiencia energética o si es autoconsumo eléctrico, pues el desarrollo del cálculo del ahorro, o sea, del ratio, tanto del ahorro energético que se fuera a poner como indicar la potencia pico que se va a instalar, y ya está, no hay una memoria tipo, lo hemos dejado abierto. Con que pongáis esos apartados de manera clara, pues no hay un formato cerrado.
Vale. La deducción fiscal del 25% al impuesto social es diferente a la deducción por activos fijos nuevos. A ver, Entendemos que sí, ¿no? a ver, entiendo que sí. A ver, las competencias en deducciones fiscales corresponden a Hacienda Tributaria de Navarra. En concreto, el servicio de transición energética, nosotros gestionamos y hacemos unos informes tanto de instalaciones renovables como de movilidad sostenible. O sea, la parte de infraestructuras de recarga, porque la parte de adquisición de vehículos eléctricos directamente se presentan las facturas a Hacienda. Entonces, sí, la parte de deducción fiscal, que es un 25% para instalaciones de autoconsumo fotovoltaicas en almacenamiento, que puede llegar a un 30% si se le añade almacenamiento, entiendo que será diferente, pero la de activos fijos nuevos no es algo que gestionemos desde el servicio, ¿vale? En el enlace que hemos puesto en el chat para obtener el informe acreditativo por inversiones para poder obtener la deducción fiscal, en el apartado normativa está la ley del impuesto de sociedades, donde hay un apartado en concreto que habla sobre las deducciones en inversiones en energías renovables, y en ese propio enlace está el contacto con Hacienda, a quien podéis dirigir consultas pues, de este tipo, pues, fiscales o tributarias, que es el órgano competente en la materia y os podrá resolver la duda. Nosotros en este tema emitimos los informes técnicos en el que decimos qué inversión se ha realizado en energías renovables, comprobamos que todo se ha hecho respecto a la normativa técnica y hacemos una propuesta de deducción fiscal que luego aplica Hacienda. Complementando a lo que indica Fermín, nosotros estamos en el Servicio de Transición Energética y en nuestro departamento y dirección general es el órgano competente de la Comunidad Foral de Navarra en materia de energía. Entonces, como órgano competente en materia de energía, remitimos los otros informes que ha comentado Fermín, tanto los de renovables como los vinculados a infraestructuras de recarga para la movilidad eléctrica. El resto de deducciones, en principio, mejor derivar las consultas a la propia Hacienda. A ver, pues parece que no hay más preguntas. Eso, lo repetimos, por favor, si tenéis cualquier consulta, escribirnos vía correo electrónico. Os vamos a pasar ahora tanto la presentación como la grabación del webinar de hoy. Recordaros también, para los que tengáis interés, que mañana tendremos también la presentación de las convocatorias de descarbonización del sector residencial, o sea, para la sustitución de instalaciones térmicas de combustibles fósiles por tecnologías renovables. Será también mañana a la 1 del mediodía. Entonces, eso, pues agradecer a todos por vuestra asistencia y, bueno, pues esperamos recibir muchas solicitudes. Y, bueno, pues eso, lo dicho. Muchas gracias y agur. Agur.